En 3, 2, 1, listo. Bueno, entonces muchachos, bienvenidos a este CIPAS, a este cuarto CIPAS del curso de Estadística Descriptiva, basado en la recuperación del paso 2, llamado Organización y Presentación, que es un trabajo en el que se presenta de manera extemporánea como oportunidad para que ustedes no se vean perjudicados académicamente. Entonces, esta es una nueva oportunidad para que no desistan y no digan, ay, no lo presenté y voy a perder el curso. No, al contrario, muestra el interés que tienen ustedes, la preocupación que así se presenten algunas dificultades del trabajo a nivel personal. Están aquí porque quieren seguir creciendo y se preocupan por el desarrollo del curso. Entonces, por eso de antemano, si están aquí, por eso los felicito. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, estaba confirmando que estuviéramos grabando. Iniciamos. ¿Qué temas vamos a tratar aquí? Todos los de la guía. ¿Cómo se llaman? Etapas para el inicio de una investigación, ¿cierto? Es las generalidades de la estadística descriptiva, en que se fundamenta la investigación estadística y la identificación de una problemática de estudio, que en este caso va a ser violencia contra la mujer en Colombia en los últimos años. Otro tema, que es la aplicación del tema central de estadística. El segundo tema es clasificación de variables y muestreo. Y el siguiente, caracterización de variables cualitativas. Entonces, vamos así, de lo general a lo particular. Ustedes primero entienden qué es la estadística, para qué sirve, porque es importante. Ya luego vemos algunas técnicas que se aplican en la estadística y ya luego ustedes lo aplican en un archivo que ya conocen, que es el anexo. Pero ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Bueno, también entender que esta guía la pueden hacer y la entregan a más tardar el lunes, que es festivo, 17 de octubre, y lo pueden entregar por distintos medios electrónicos. Acá les comparto mi correo electrónico institucional, monica.vinchira@unad.edu.co, en el que me pueden enviar el documento. Y si hay problemas con el correo, igual me lo pueden enviar por WhatsApp o por otro medio como el correo interno del curso, ¿sí? Por cualquier medio desde que me llegue. Es lo importante, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué se pretendía o qué se pretende con esta actividad? Esta actividad les va a permitir a ustedes, como futuros profesionales, ingenieros, estadísticos, etcétera, caracterizar variables cualitativas. Entonces tenemos que entender qué es una variable cualitativa, ¿verdad? A través de tablas y gráficos en función de la problemática objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, aquí que estamos, vamos a entender qué es una variable cualitativa, cómo se construye una tabla y un gráfico, ¿sí? Y poderlo manejar para aplicarlo en el trabajo y en sus vidas a nivel profesional. ¿Listo? Entonces, esto es el resultado de los manejos conceptuales de la estadística. Y bueno, como les decía, nombran el archivo a modo de este ejemplo, lo convierten en PDF y lo marcan con su nombre, en mi caso Mónica Benchira, grupo 234, paso número 2, llamado organización y presentación. Y bueno, ya nos vamos directo al grano. Vamos a hablar de actividad por actividades de la guía. Entonces vamos con la primera actividad. ¿Listo? El ejercicio número 1. ¿En qué consiste? El ejercicio número 1 se llama cuadro sinóptico investigación estadística. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que ustedes van a construir un cuadro sinóptico en el que van a colocar los temas principales de la estadística. ¿Sí? Entonces acá les doy un ejemplo. Aprovechando la explicación general, acá les presento un ejemplo de un cuadro sinóptico, ¿sí? En el que les estoy diciendo qué es la estadística a nivel general. La estadística es una rama de las matemáticas, ¿cierto? De una rama de las ciencias exactas, que es descriptiva y analítica. O sea, permite escribir datos y analizar datos para llegar a analizar comportamientos y poder concluir y generalizar algo, ¿cierto? ¿Por qué es importante la estadística? Porque se refiere a un sistema o método usado en la recolección, organización y análisis y descripción numérica de la información. O sea, vamos a hablar de números, variables, cualitativas, cuantitativas. Entonces, lo importante en este CIPAS es que entendamos qué es una descripción, qué es un número, qué es un valor cualitativo, qué es un valor cuantitativo, ¿sí? Diferenciar esas cosas.
Y ambos hacen parte de la estadística. Cuando ustedes recolectan información, organizan, ya están aplicando las funciones de la estadística. Ahora, ¿qué estudia? Estudia el comportamiento de hechos o fenómenos en su grupo, ¿cierto? Ustedes quieren analizar, por ejemplo, hacen una microempresa de comidas rápidas, de perros calientes, y quieren analizar a diario cuántos perros venden al día en determinada hora, ¿cierto? Y en qué condiciones, a cuántas mujeres, a cuántos hombres. ¿Sí ven? Toda la información que se puede sacar a partir de un negocio. Ah, bueno, yo sé que a partir de la estadística me di cuenta que los días lunes es el día más malo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, gracias a la estadística puedo hacer un promedio y decir, ah, bueno, el lunes es el lunes con datos de menor frecuencia, o sea, menor número de ventas, por lo tanto, decido como comerciante no vender ese día, ¿cierto? En cambio, el día viernes y sábado son los días en donde más se vende, por lo tanto, son los días en que más hago el producto y más voy a vender, ¿cierto? Y gracias a la estadística, a las cifras, al manejo de operaciones, sacar frecuencias y demás, pude darme cuenta de eso. Por eso es importante la estadística. Y está conformada por dos fases. La estadística descriptiva o deductiva, que es el curso que estamos viendo, ¿verdad? Estadística descriptiva, porque también hay estadística inductiva o inferencial. ¿Bien? Hay dos tipos de estadísticas. ¿Y en qué se diferencia una de la otra? Pues que una se limita directamente a la descripción, ¿bien? A la descripción de un conjunto de datos sin llegar a conclusiones. O sea, no nos importa generar una teoría o una conclusión general, no. Solamente nos interesa analizar un comportamiento de datos para predecir algo, ¿sí? En cambio, la estadística inductiva o inferencial sí implica hacer un análisis más exhaustivo en un problema, repetirlo varias veces y poderlo llegar a formular en una teoría, ¿sí? Tantas veces que se repitió un experimento para decir, ah, listo, este sirve de vacuna para el COVID, ¿cierto? Que no se sacó de un momento a otro los datos, requirió de muchos experimentos para llegar a distribuirlos en todo el mundo. Entonces, por eso la estadística nos ayuda en la investigación a deducir, a decir esto sirve, esto no sirve. Y entonces, eso es lo más importante que deben saber de la estadística y por eso lo resalto en primera mano. Y este es un cuadro sinóptico ejemplo para lo que ustedes deben hacer. Un cuadro sinóptico en donde jerarquizan de lo más importante a lo más específico, de lo general a lo específico. ¿Qué colocan acá? Ah, bueno, las etapas de la investigación, ¿cierto? O también podrían colocar estadística. Podrían colocar aquí tema central, estadística. Idea principal 1, generalidades e historia de la estadística. Un ejemplo, ¿no? Y en idea principal 2 podrían colocar etapas de la investigación estadística, que es lo que piden en la primera parte de la guía. ¿Sí? Ya colocan dos cosas. Y en la generalidad de la estadística colocan, ah, bueno, es la rama, tal, todo lo que les expliqué ahorita, podría ir aquí arriba. Y las etapas de la investigación pueden ir aquí abajo. Y lo explican así, detallado, bien bonito, bien decorativo, bien ilustrativo. ¿Listo? Y esta página que les comparto acá se llama Ludicart. Ese Ludicart es una página que me permite hacer cuadros sinópticos. Pero si no les gusta este diseño, pues ya lo hacen en Word o lo pueden hacer a mano y le toman foto, me lo envían, lo anexan al documento. Ustedes eligen la forma en cómo presentar esta parte del cuadro sinóptico. ¿Listo? ¿Alguna duda con este primer punto? Muchachos. No, señora, por mi parte no. Ah, No, listo. señora. Ok, perdón el ruido, está lloviendo, por allá está lloviendo, me imagino. Sí, señora. Ay, Dios. Bueno, todos colóquense en una cobija con un cafecito al lado y sigan escuchando. Entonces acá hablamos de la diferencia de la descriptiva, la inductiva, pues ya la hablamos, ¿verdad? Y nuestra finalidad en el curso es hablar de la descriptiva y vamos a hablar de tablas, cuadros, gráficos, cálculos de promedios, proporciones, ¿sí? Nos vamos a enfocar siempre en la primera, ¿bueno? Listo, muchachos. Entonces acá ya finalizamos la explicación del primer ejercicio diciendo eso, que es la estadística, cómo la pueden organizar en un cuadro sinóptico y fundamentando también las etapas de la investigación, que son 5, la planeación, la recolección, la organización y presentación, el análisis y la presentación de resultados, ¿sí bien? Estas son las 5 etapas fundamentales de la estadística descriptiva. Entonces la idea es que ustedes
hagan algo así parecido y describan de manera general qué significa cada una, bueno, y por qué es importante para seguir esta secuencia. Y qué otras cosas deben tener en cuenta para este punto y los demás puntos. Tener en cuenta qué es una población y qué es una muestra. ¿Qué es una población, muchachos? ¿Qué creen que es una población y cómo se diferencia de una muestra? ¿Qué creen ustedes? Hagamos ejemplos. Analicen un problema de estudio, me devuelvo aquí a la llamada. Y hagamos un ejemplo de qué quieren estudiar ustedes y definimos la población y la muestra. A ver, propongamos. ¿Qué se les ocurre? La población podría ser, digamos que los estudiantes y la muestra sería como algún grupo en específico, no sé. Sí, ¿y qué quieres analizar de esos estudiantes? Podría ser, ¿qué podríamos ¿El hacer? rendimiento? ¿El rendimiento académico? Sí, Sí, puede podría ser. ser. Sí, puede ser, ¿cierto? Vamos a analizar en el año 2022 cuántos estudiantes están matriculados en el Colegio Tomás Carrasquilla y cuántos de ellos ganaron y cuántos de ellos perdieron, ¿cierto? Sí, Entonces señora. ahí ya estamos hablando de una población, como lo dice Sandra, un grupo de estudiantes. Entonces la población es un número grande de individuos, ¿listo? Esa es una población, un número grande de individuos que tienen características en común. En el caso de los estudiantes, todos son estudiantes, ¿listo? Ahora que quiero sacar una muestra de ellos, se escoge al azar y se dice, ah, bueno, yo voy a escoger al azar los estudiantes de grado sexto. Ah, listo. Entonces ya mi muestra va a ser los grupos, va a ser los estudiantes de grado sexto de todo el número de estudiantes del colegio. Excelente. Miguel Ángel, buenas tardes. Vi que te conectaste, bienvenido. Buenas tardes, profe. Estamos hablando de las generalidades de la estadística y ahorita hablando específicamente de lo que es población y muestra. ¿Listo? Una población. Ah, bueno, entonces nosotros estamos en una fábrica de producción de medicamentos de acetaminofén y al día se producen 2.500 tabletas. Entonces yo quiero analizar la calidad de esos medicamentos. ¿Será que analizo las 2.500 tabletas, muchachos? No, yo ¿Ustedes qué creería dicen? que solo una, y de acuerdo a eso, como es en volumen, ¿no? Exacto, ¿cierto? Solo uno. O bueno, uno de pronto no es tan significativo. Ustedes dicen, ah, bueno, de 2.500 voy a escoger 10 al azar para analizar la calidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la Exactamente. población? ¿Cuál es la población? 2.500 tabletas de acetaminofén. ¿Y cuál es la muestra? 10 tabletas para ser analizadas y probar si son buenas o malas. ¿Cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿entendido lo que es población y muestra? Sí, señora. Sí, señora. Excelente, listo. Eso es. Entonces ya a veces los conceptos nos confunden, ya con ejemplos entendemos mejor. Listo. Y ahora variables. ¿Qué es una variable estadística y una unidad estadística? ¿Qué significa cada una? Una variable estadística se basa en una característica y una unidad en una unidad de estudio. Entonces acá les pongo un ejemplo. Ponemos unas celulitas bonitas que se les hace parecido a qué. ¿A qué se les hacen parecido estas células? ¿Alguna vez han visto una celulita en microscopio, muchachos? Sí, señora. Sí. Ah, excelente. Muy bien, Sandra. ¿Cierto que tienen formas así parecidas? Bueno, son multimorfológicas, dependiendo del tipo celular, ¿verdad? Conocemos la forma de los espermatozoides, las formas de los óvulos, conocemos las formas de las neuronas. Todas esas son células y se presentan en cultivos. Entonces, nosotros queremos analizar en esas células el tamaño de la célula, ¿sí? A partir de la administración de un medicamento. Si se agrandan o se disminuye el tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica estamos evaluando ahí? La morfología, ¿cierto? La forma, el tamaño. Entonces, una variable estadística, muchachos, es eso, una característica. Es definir qué vamos a evaluar exactamente de esa muestra, ¿sí? En este caso, de las células, estamos analizando la morfología, ¿listo? Que, por ejemplo, con medicamentos se volvieron más grandes y sin medicamentos se volvieron más pequeñas, ¿bien?
Entonces estamos viendo el comportamiento, el cambio morfológico a partir de un experimento que es tratarlo con un medicamento para decir, ah, bueno, ¿este medicamento sirve o no sirve? ¿Bien? Entonces, esa es una variable estadística, es la característica o la cualidad de un individuo. ¿Listo? ¿Y qué se les da valores? Ay, que puede ser grande, pequeño, que mide 5 y un centímetro, pues ya se le administran valores. ¿Listo? Y ahora una unidad estadística. Una unidad estadística ya, como su nombre lo dice, hace referencia a una unidad representativa de la población. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de los estudiantes del Colegio Tomás Carrasquilla, ¿cuál es la unidad estadística? Pues un estudiante del Colegio Tomás Carrasquilla. ¿Sí? Población es el conjunto. Unidad estadística es solamente una persona, un objeto del estudio característico de la investigación. ¿Listo? ¿Entendía la diferencia entre población, unidad, variable? Sí, señora. Excelente. Entonces, ¿por qué les hablo de todos estos conceptos, muchachos? Porque son estos conceptos los que vamos a tener en cuenta en toda la guía, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, es el ejercicio 1. Hacer el cuadro sinóptico de todo lo referente a la estadística y sus etapas de investigación. Ahora vamos con el ejercicio 2. ¿De qué se trata, muchachos? El ejercicio 2 les dan en la guía unos links ya que hacen referencia a noticias sobre la violencia contra la mujer, ¿cierto? Les dan datos, cifras, les dan fechas, en donde dice, por ejemplo, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Sí ven? Entonces, asimismo, hay varias noticias en donde, ¿cuál es el común? Violencia contra la mujer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lean una u otra y se llenen de fundamentación teórica con la sociedad para responder a estas preguntas. Entonces, ¿cuál es la primera parte de esta actividad 2? De este ejercicio 2, que ustedes hayan leído y contesten estas preguntas. ¿Cuáles considera usted que son los principales factores que han influido en la violencia contra la mujer? ¿Sí? Todo eso lo hacen con base en su experiencia, lo que han escuchado en noticias y con los links que se les compartió en la guía. ¿Listo? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Contestan de acuerdo a su criterio. ¿Para qué hacen esto? Porque es la apertura de la problemática. Con esto ustedes van a identificar la problemática en cuestión del trabajo. ¿Listo? Por eso el objetivo del ejercicio es eso, la identificación de la problemática. ¿Listo? El estudiante identificará el problema a tratar. Definido, identificación de indicadores de violencia contra la mujer en Colombia para el periodo 2010 a 2021. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez han ya respondido estas preguntas, ahora hacen la segunda parte, que es una tabla estadística, una ficha técnica. Los molesto tanto con la ficha técnica porque ya es el inicio de una investigación. Es el resumen de lo que ustedes van a trabajar en los siguientes puntos. ¿Bien? Entonces, ustedes dicen población. Ah, bueno, población son las mujeres colombianas de Cartagena o las mujeres colombianas de Bogotá, ¿sí? Entonces ahí, de acuerdo a los indicadores en el anexo, ustedes definen cuál es su población. Ustedes la escogen. La idea es que detecten cuáles son las principales protagonistas del problema de estudio, ¿cierto? Y puedan sacar esta información. Y aquí en adelante les voy a dar un ejemplo o dos ejemplos de cómo se construye una ficha. Ejemplo 1, otra vez vamos con el laboratorio. ¿Cuál es el contexto? En el laboratorio de investigación, mecanismos de acción hormonal, o sea, se refieren a las hormonas, al estudio de hormonas, que está localizado en Bogotá, Colombia. Se quiere observar los cambios morfofisiológicos de las células hepáticas C9 cuando son sometidas a un tratamiento antioxidante en condiciones de estrés por radicales libres y evaluar si el efecto antioxidante puede modular la protección en las células y evitar posibles enfermedades de hígado. ¿Sí? En otras palabras, ¿cuál es el lugar? Bueno, vamos en orden. ¿Cuál es la población? De acuerdo con esto, pues la población es las células, ¿cierto? Queremos investigar ¿con quién? Con las células. Las células C9, que corresponden a las células del hígado, ¿sí? Células hepáticas. Entonces ya con eso, ya definí la población. Ahora el tamaño de muestra. El tamaño de muestra, bueno, de todo ese cultivo celular voy a sacar 5.000 células sin tratamiento. Ahora 5.000 células
inducidas con un tipo de estrés, ¿sí? Las voy a estresar. Ahora otras 5.000 células inducidas con un tipo de estrés y que cuentan con un tratamiento antioxidante, ¿sí? ¿Qué queremos analizar aquí? Tener un control, que no le estamos haciendo nada, tener un grupo de células que están con estrés y tener otro grupo de células que están con estrés y le aplican un tratamiento antioxidante para revertir ese estrés y poder evitar enfermedades. ¿Sí bien? Entonces, si se dan cuenta, ya definimos nuestro tamaño de la muestra, un número. Variable que queremos analizar, ¿qué? La parte morfofisiológica, morfo de forma y fisiología de función celular. ¿Sí? La morfología y las funciones de esa célula. Entonces acá, pues ya especificamos eso. ¿Qué es un instrumento de recolección? Pues es una bitácora donde uno registra experimentos o puede ser una tabla de encuestas, ¿sí? Resultados de encuestas. Cuando ustedes pasan por la calle les están preguntando si conocen sobre la DIAN, ya les están aplicando una encuesta y ya ese es un instrumento que utiliza la gente para recolectar datos, ¿sí? Entonces el instrumento es eso, el medio de recolección de los datos. ¿Listo? Ahora la ubicación espaciotemporal del estudio. Pues el lugar específico donde se está llevando a cabo la investigación. Y la unidad estadística ya es una unidad de la población a investigar, ¿listo? En este caso, una célula escogida al azar según el tratamiento. Entonces, muchachos, así se elabora una ficha técnica, ¿no? Es el resumen de mi investigación. Y este es otro ejemplo. Población. Queremos identificar una escuela de la zona de Bogotá, zona CBC, de la UNAD, en la que se quiere saber cuál es el estado civil de los estudiantes matriculados. Se realiza una encuesta a 200 estudiantes de forma aleatoria. Entonces, ¿cuál es la población? Todos los estudiantes matriculados en la zona de Bogotá, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 200 estudiantes matriculados. ¿Cuál es la variable? El estado civil. Me interesa saber el estado civil de mis estudiantes. Listo. ¿Cuál es el instrumento de la recolección de información? Una encuesta. ¿Cuál es la ubicación? Pues Bogotá. ¿Y cuál es la unidad estadística? Un estudiante matriculado en la zona de Bogotá. ¿Sí, muchachos? Entonces, a partir de esto, ustedes se dan cuenta cómo se construye la ficha técnica a partir del anexo que ya lo conocen y que ahorita lo vamos a ver. Listo, muchachos. Entonces, en conclusión, el ejercicio 2 es esto. Responder las preguntas y hacer la ficha técnica. Bueno, ¿con qué información? Pues acá les recuerdo cómo es el archivo. El archivo que no lo tengo abierto. No lo abrimos. A ver. Indicadores. ¿Del Excel o de los enlaces? Del Excel. Se lo tenía abierto. Este es el archivo con el que ustedes van a trabajar, muchachos. ¿Sí ven? Entonces ustedes dicen, ay, una población con todos esos datos, ¿cuál población escojo? Pues mi población, si se dan cuenta, cuentan los datos. ¿De cuántos encuestados? Acá decimos son 180, recuento 180. O sea que son 180 personas que encuestaron en diferentes años, 2010, 2012. Entonces son 180 personas que en diferentes años están sometidos a distintos cargos, que unos están en la etapa de indagación, otros en la ejecución de penas, otros están en el periodo del juicio, ¿sí? Entonces cada uno de estos individuos están pasando por una etapa específica en este año determinado, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cuál es la población? En este caso son 180 personas que están pasando por algún tipo de situación. ¿Listo? Y ya empiezan a especificar, bueno, me interesa saber las mujeres. Entonces extraigo a las mujeres. Mi población desde 180 personas, me interesa saber solo la condición de las mujeres. Entonces acá selecciono y coloco solamente las mujeres. Y en el caso de las mujeres, pues ya son las mujeres a estudiar en este archivo, son 77 mujeres, ¿sí? Entonces mi muestra son 77 mujeres que están pasando por algún tipo de violencia, listo, en Colombia, de 180 en total que se entrevistaron. ¿Sí? Entonces acá ustedes se dan cuenta todos estos datos y en cada uno de los datos le están dando unas variables que vamos a hablar ahorita más adelante, que es el hecho, etapa, año de denuncia, año de entrada, año hecho, departamento, municipio, grupo de delito, etcétera, ¿listo? Entonces todos estos son variables
de las que vamos a hablar ahorita en los siguientes puntos y que ustedes van a utilizar para realizar su ficha técnica. ¿Listo? Y reconocer el problema. ¿Entendido lo que es una ficha técnica y cómo construirlo, muchachos? Manito señora. arriba, ¿se me están entendiendo? Ah, listo, ok. Sí, señora. Listo. Y buenas tardes a los que no he saludado, que por ahí se conectaron algunas personas después. Bueno, continuemos. Ese es el punto 2, ya lo desarrollé, listo. Ahora me voy con el ejercicio, la actividad 3. Actividad 3, muchachos, hace referencia ya a lo que les dije, saber qué es una variable y poderla distinguir entre si es cualitativa o cuantitativa. Entonces, la idea es decir, bueno, del archivo que tengo del anexo, ¿cuáles son las variables? Y cuáles pueden ser cualitativas y cuáles cuantitativas. Y al mismo tiempo, estas se subclasifican en lo siguiente. Entonces, para eso les recuerdo que es una variable, que ya les había dicho que es una característica, ¿no? Una cualidad de un objeto de estudio, que la forma, el tamaño, el color, el olor, el sabor, etcétera. ¿Cierto? Es la característica de mi objeto de estudio. Y la variable se clasifica en cualitativa y cuantitativa. ¿Listo? Lo diferencia por unas letricas. Cualitativa hace referencia, como su nombre lo dice, la cualidad. Cualidad que es lo que se puede observar físicamente, una característica observable, ¿sí? Como el color, el sabor, el olor. Entonces son cosas que ustedes no pueden medir, pero que sí pueden observar, ¿cierto? Entonces, esa es una variable cualitativa. Y ahora, ¿cómo se clasifica? En nominales y ordinales. ¿Listo? Entonces, vayámonos grabando esas dos. Existen variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales. Y ahora en cuantitativa. La cuantitativa hace referencia a lo que se puede expresar a través de cifras, con métodos estadísticos. Cifras, números, muchachos. Todo lo que tenga que ver con números ya lo convierte en una variable cuantitativa, ¿listo? De cuantificar, de contar, ¿listo? Y se diferencian o se clasifican en discretas y continuas. ¿Listo? Entonces, para que nos vayamos grabando, existen nominales, ordinales, discretas y continuas. ¿Listo? ¿Y en qué consiste cada una? Pues una nominal dice que no se puede jerarquizar, no se puede ordenar. ¿Sí? Variables nominales, Colombia, Cartagena, Perú. Pues son países o ciudades, ¿cierto? Que las conozco, que las he mencionado y que las voy a estudiar, pero no tienen un orden específico, ¿sí? Entonces, en ese caso son variables, son características que no dependen del orden. ¿Listo? Ahora sí, las ordinales, las variables cualitativas ordinales, como su nombre lo dice, orden. Sí se pueden ordenar, ¿sí? ¿Qué se puede ordenar? La edad, ¿cierto? Bueno, que vamos a organizar el grupo de estudiantes de los que tienen de 6 a 10 años, de 11 a 15 años, de 16 a 20 años, ¿sí? Se pueden ordenar según su edad. Ahora que vamos a ordenar a las mujeres de las más altas a las más pequeñas o viceversa en una fila. ¿Sí? Entonces, todas esas variables ordinales, cualitativas ordinales, se pueden ordenar. ¿Listo? Y hacen parte de este subgrupo. Ahora las discretas ya son números. Recuerden que ya discreta y continua son números. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Las discretas son aquellas que toman determinados valores, los cuales deben ser números enteros. ¿Cómo así números enteros? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 20, 10, 30, 100, 200, 300, 400, 1000, 5000, 100. Números enteros. Y las continuas ya son números que pueden tomar valores decimales. ¿100? 5,5, 8,3, 8,25, 10,1. ¿100? Entonces, ¿entendieron la diferencia entre los dos? Las discretas, números enteros, las continuas con decimales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Nominales. ¿Quién reconoce este símbolo? ¿Qué se trata? ¿Esos hombres y mujeres? Excelente, ¿cierto? Esa es una variable llamada género o sexo. Y puede ser femenino o masculino o, bueno, no se mencionan los demás, solamente masculino y femenino, ¿cierto? Y es una variable nominal, ¿cierto? Porque no nos interesa el orden. No nos interesa saber quién es hombre y quién es mujer, pero sabemos que los podemos clasificar en alguno de los dos. ¿Entendió? Ahora, ¿qué significa esto a nivel de inglés?
los niveles en el que nos podemos clasificar. Si, ay, no, Dios, yo necesito estudiar mucho inglés. Me hicieron un examen y quedé en el nivel A1. Ah, bueno, pues es el nivel más básico de el dominio del inglés, ¿cierto? Pero que también podemos aumentarlo o elevarlo a la 2, B1, B2, de acuerdo con la práctica, el estudio, etcétera, ¿verdad? Entonces el nivel de inglés se puede ordenar, se puede clasificar en orden y por lo tanto se convierte en una variable de tipo ordinal, ¿sí? El nivel de inglés que tiene el grupo de estudiantes del Colegio Tomás Carrasquilla, ¿sí? Ok, otro que se puede ordenar, muchachos. Una encuesta de satisfacción al cliente. ¿Cómo califica la experiencia de compra? ¿Que compraron un morral en Toto? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bueno? ¿Está malo? ¿En buena calidad? ¿Está roto o no? El servicio al cliente, ¿me atendieron bien? ¿Me atendieron rápido? Ustedes califican, ¿cierto? De 1 a 7 en este caso. Entonces ya los que les interesa la encuesta van a decir, ¡ay! Todos los clientes calificaron como 4, hay un problema. O como 1, hay un súper problema. Busquemos una solución, ¿sí? Entonces estas ya son variables que a pesar de que no tienen números, lo expresamos con caritas y ya lo podemos ordenar en bueno, regular o malo. ¿Bien? Y ya lo podemos ordenar. Ahora discreta. ¿Por qué ponemos este número de estudiantes en discreta? Porque es un curso de sexto en el que lo integran 40 estudiantes, ¿sí? Hombres y mujeres, pero ya estamos hablando de un valor, ¿verdad? 40 estudiantes, entonces, ¿cuál es la variable discreta? 40. ¿Listo? Y ahora, en este último, ¿por qué lo ponemos en continua? ¿Qué se nos hace familiar esta última imagen? ¿Alguien la reconoce? ¿Eso? El peso, ¿cierto? El índice de masa corporal. Que tomamos nuestro peso y nuestra estatura y hacemos una ecuación para medir nuestro índice y nos damos cuenta que estamos en sobrepeso, ¿cierto? O sea, entre 25 y 29,9. Ah, ya estamos hablando de valores con decimales. Entonces, eso es una variable continua. ¿Listo, muchachos? ¿Entendida la diferencia entre cada una? Sí, señora. Excelente. Gracias. Sí, señora. Que no me Listo, entendían. entonces clasifiquemos así de rapidez. Estas son variables que vamos a clasificar de rapidez. Un lugar que ocupa un nadador en una competencia. ¿Qué tipo de variable es? Nominal. ¿Nominal? ¿Qué dicen? Ocupa un lugar. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. ¿Cómo? Cuantitativo. Puede ser cuantitativo, sí, por números. Puede ser o ordinal, ¿cierto? Yo les digo, esta es una variable ordinal, porque predomina el saber el orden de la persona que ganó, ¿cierto? El primer puesto lo ganó, ta. Segundo puesto, ta. ¿Listo? Entonces es más ordinal, pero también tienen razón, pueden ser cuantitativa por hablar de los números. Listo, el segundo, salario de los empleados en una empresa. Ay, yo gano 650.800,5. ¿Continua? Continua. Continua, excelente, muy bien. La tercera, clasificación según estrato socioeconómico. Ay, yo hago parte del estrato 7, o sea. Ordinal. Excelente, muy bien. Los habitantes de una ciudad pueden dividirse de acuerdo a su zona o distrito o residencia específica. ¿Nominal? Nominal, ¿cierto? No nos interesa el orden, simplemente que vive en Bogotá en algún lugar específico, pero no nos importa el orden. Muy bien. Y el último, número de estudiantes en la UNAD. Continua. Discreta. Discreta, ¿cierto? Porque es un número entero, ¿listo? No estamos hablando de 5 estudiantes y medio. Bueno, de pronto si son 5 estudiantes altos y uno bien bajito, ¿cierto? No, mentiras. Estamos hablando de 5 estudiantes y no se considera una persona como la mitad, ¿no? Sino 5 o 6. ¿Listo? Entonces es más variable cuantitativa discreta. Excelente. Listo, muchachos, pasaron el quiz. Eso es. De identificar la clasificación de cada una de las variables que se manejan.
Entonces, en la guía, como les mostré ahorita, se están manejando 24 variables, muchachos. ¿Cómo saben? Pues ahorita van a la Excel y lo confirman. Pero aquí se los puse. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no, 25. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que todas esas palabras que están en la primera columna, en la primera fila, diré, son variables y en total son 25. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes una por una digan, hecho, es nominal, ordinal, cuantitativo. Etapa, es ordinal. Año de enuncia, es discreto, continuo, ¿sí ven? Porque estamos hablando de valores. Entonces, muchachos, esta es la segunda, el objetivo de la tercera actividad, ¿listo? Decir cuáles son nominales, cuáles son ordinales, cuáles son discretas y cuáles son continuas, ¿listo? Por ejemplo, aquí en la edad, estamos hablando de la edad. Es un número, entonces puede ser cuantitativa. Discreta, continua, pues la edad. Yo puedo decir que yo tengo 30 años y 5 meses, o sea, 30.5. Entonces lo puedo considerar como continuo, ¿cierto? Que el país de nacimiento no me interesa el orden, entonces ya lo considero como una variable nominal. ¿Sí, muchachos? Entonces ya es que ustedes analicen qué tipo de variable es en cada una de estas. ¿Entendido lo que hay que hacer? Sí, señora. Excelente. Sí, señora. Esa es la tercera actividad. Ahora vamos con la cuarta. La cuarta ya es la aplicación de las matemáticas. Ya la parte en donde ustedes aplican lo que se llama muestreo o el cálculo del tamaño muestral. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Escoger una letra, porque ahí en la guía les mencionan 5 casos, de A hasta el E. Ustedes escogen solo uno. Ahorita, que yo quiero trabajar con el caso 1, el caso A, el caso B, C, D o E. Cualquiera de los 5, perdón, está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes analicen el problema de acuerdo a los ejemplos que les voy a explicar ahorita a continuación. Entonces nos dan un muestreo, nos dicen, es un muestreo aleatorio, o sea, se escoge una muestra de manera aleatoria, ¿cierto? Con un nivel de confianza del 99%, o sea que hay un 1% de error, ¿cierto? Bueno, con un error estimado del 2% y una población de 230 víctimas de violencia física, ¿sí? Entonces, en cada uno de los problemas les están detallando valores, donde esos valores son el nivel de confianza, el error, la probabilidad de éxito, de fracaso y la población total. Con esos valores ustedes tienen que definir el tamaño de muestra. ¿Cómo se hace? Pues ya les voy a decir. Para eso, pues ya al comienzo les dije que era una población, que es una muestra, ¿cierto? Una población, un grupo gigante de personas, individuos a estudiar, y la muestra solamente sacar 1, 2, 5 individuos para poder caracterizarlos. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo se hace ese cálculo matemático, muchachos? Ese cálculo de calcular, valga la redundancia, el tamaño muestral depende de 2 cosas. Si hay población o no hay población. Si ustedes leen el problema y no les dan el número de población, pues entonces utilizan esta porque no me dan la población. ¿Bien? En cambio en este dice tamaño de muestra con población definida o finita. Aquí sí me dan población. Bueno, entonces vamos a mirar en los problemas cuál me dan población y cuál no. Bueno, entonces, el A, ¿nos dan población? Sí. Sí, o sea, 230, ¿cierto? O sea que mi población es 230. O sea, utilizo la segunda ecuación. La B, muestreo sistemático con un nivel de confianza del 80%, con un error del 7% y una población de 22.850 víctimas. ¿Dan población? No. Sí. Población de 22.000. Sí, exacto. Entonces, miren, para el que dijo no, ¿por qué lo dijiste? Digo no, holas. Quería saber. Bueno, en este NB sí nos dan la población, ¿sí? Entonces utilizo la segunda ecuación. ¿Listo? Ahora el tercero.
muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95%, un error del 2% y se desconoce el total de la población en cuanto al número de víctimas de violencia física. ¿Tiene población este? No. No, No, ahí sí no, señora. ¿cierto? Ahí no hay población, entonces utilizo la primera ecuación. La D, muestreo aleatorio con un nivel de confianza del 93%, un error del 2% y una población de 450. El segundo, ¿cierto? Tiene población. Y el último, ¿tiene población o no? Sí, sí tiene. Sí, Sí, ¿cierto? también tiene. 2005 mujeres, excelente. Ok, en conclusión, los dos primeros y los dos últimos utilizamos la segunda fórmula. Y en el C utilizamos la primera. Señor, Estoy. ¿vamos bien? Listo, ok. Entonces, para los que tienen o van a escoger el ejercicio C, pues aplico esta fórmula, ¿cierto? ¿Y qué me piden? Determinar el límite de confianza. Entonces, si se dan cuenta, les están hablando de un nivel de confianza del 99%, ¿cierto? Un nivel de confianza del 80%, un nivel de confianza del 93%, ¿sí? Les dan un determinado valor de confianza. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. ¿Cuál es mi nivel de Sí. confianza? Entonces, dicen el 95%. Ahora, proporción esperada, éxito. Entonces, les dicen, bueno, esta proporción esperada es del 50% o es del 1%, no lo dicen. Si se dan cuenta, esto no, solo están hablando de nivel de confianza y de error y de la población, pero no están hablando de probabilidad de éxito o fracaso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no nos dan ese éxito, ese fracaso, dependiendo de la investigación, yo asumo que mi probabilidad de éxito y de fracaso es del 50%. ¿Cómo así? Puede que suceda o pueda que no suceda. Entonces, en este caso, utilizo el 50% para aplicarlo en la fórmula. O sea que, ¿quién es P? Acá en la fórmula, cuando no me lo dan en el problema, 50%. Y lo mismo en el fracaso. El fracaso es 1 menos P, o sea, 100 menos 50 o 1 menos 0,5. ¿Cómo así? Lo que pasa, muchachos, es que en la fórmula utilizamos no en porcentajes, sino en escalas de 0 a 1, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos están hablando del 50%, ¿el 50% a cuánto es equivalente en una escala de 0 a 1? 0,5. ¿Listo? Si nos hablan de un porcentaje de error, señor. Hola, hola. Si nos están hablando de un porcentaje de error del 2%, ¿cuánto equivale en escala de 0 a 1? ¿Ustedes qué creen? 0, 0, 2. ¿Listo? Si nos están hablando de un experimento de 10% de probabilidad, ¿qué significa 10%? En una escala de 0 a 1, pues es 0,1. ¿Listo, muchachos? Entonces ustedes tienen que convertir esos porcentajes en una escala de 0 a 1. ¿Y cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, 50 dividido 100, 0,5. O 2 dividido 100, 0,02, ¿100? Entonces, ¿cómo se obtienen estos valores? Dividiéndolos entre 100. Para aplicarlo en la fórmula, ¿listo? Porque la fórmula no le interesa porcentajes. A la fórmula le interesa valores en escala de 0 a 1. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo se determina el nivel de confianza? El nivel de confianza nos dan esta tabla, muchachos. Entonces nos dicen, para un problema en donde el nivel de confianza es del 99%, utilizamos un valor estadístico que es Z. Y Z en este caso para 99% es 2,58. ¿Listo? Ahora, si es un nivel de confianza del 98%, es 2,33. ¿Sí? Entonces, dependemos de esta tabla para determinar el valor de Z y poderlo aplicar en la fórmula. ¿Listo? Lo mismo para la segunda fórmula. Si se dan cuenta, Z está aquí. Entonces, para el problema A, muchachos, recordemos los datos del problema A.
Nos dice muestreo con 99% de nivel de confianza. Entonces, ¿cuál utilizamos? El 2.58. Excelente, ¿cierto? Entonces utilizamos el 2.58. Listo, excelente, ¿cierto? Entonces acá, qué pena, acá Z sería, perdón, en este caso sería Z igual a 2,58, ¿cierto? Porque es equivalente al 99%. Para el segundo, muchachos, que es un nivel de confianza del 80%, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el valor de Z? 1.28. Excelente, ¿cierto? 1.28. Utilizamos ese, muy bien. 1.28. Entonces acá yo utilizo Z es igual a 1,28. Para el C, ¿cuál utilizo? 95% de confianza. 95. 1.96. Excelente. Uy, muy bien, me entendieron. Excelente, excelente. 1.96 es igual a Z. ¿Cuál es el de 93%? Vámonos a la tabla. ¿No está? Bueno, lo podemos averiguar por otras fuentes, ¿cierto? Queda pendiente el del 93%. O ustedes colocan en Google cuál es el valor de Z para 93% de nivel de confianza. ¿Listo? Y el 93 del último, listo. Entonces nos quedó pendiente el 93%, ¿cierto? Pero eso se pueden averiguar fácilmente en una tabla estadística. Bueno, muchachos, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se llama esto? Una tabla estadística de valores, ¿cierto? O una tabla de valores estadísticos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y listo, ¿y para qué eso, muchachos? Para aplicarlo en la fórmula. Entonces ya sabemos quién es Z, y ese Z lo colocan en una ecuación y lo elevan al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 2,58 elevado a la 2, es decir, 2,58 por 2,58. ¿Bien? Ahora por P y por Q. Si se dan cuenta, los problemas no están diciendo quién es la probabilidad de fracaso o quién es la probabilidad de éxito, ¿cierto? Entonces, lo que les dije, uno asume que es el 50%, o sea, 0.5. Entonces, uno dice P es 0.5 por Q, que es otra vez 0.5. Entonces, ustedes multiplican 0.5 por 0.5. Y por N, en el caso de la segunda fórmula, lo multiplican por el tamaño de la población. ¿Bien? Entonces ya nos estamos aprendiendo la fórmula. Valor estadístico elevado al cuadrado por probabilidad, o sea, 50% o 0,5 por 0.5 nuevamente por el tamaño de la población o sin el tamaño de población. Dividido error. Ah, el error sí nos lo dan, ¿no? ¿Se acuerdan que nos dieron el error en los problemas? Miren, el error es 7% en el B, 2% en el A, 2% en el C, 2% en el D y 2% en el E, ¿sí? Entonces, en ese caso nos dicen 2 o 7%. Entonces, ustedes los convierten en una escala de 0 a 1. O sea, 0,2, perdón, 0,02 o 0,07. ¿Listo? ¿Entendido cómo colocar E? Ay, Dios, ¿por qué no me aparece? ¿En la fórmula? ¿Todos bien? ¿Vamos bien? ¿O están confundidos? Ay, Dios. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Es que, pero no es en el valor de la E, sino en el de la Z, porque ahí está, entre paréntesis, o sea, el nivel de confianza es elevado a la 2, ¿cierto? Sí. Y no tiene nada que ver, o sea, no tengo que hacer nada con ese infinito ahí que aparece ahí Ah, no, no, dentro. no. Es una representación matemática, ¿listo? Ah, O ok. sea, eso es como una representación de cómo se saca matemáticamente Z, Ah, ¿cierto? Que gracias. ya es multiplicando, dividiendo entre 2 y el resultado final es lo que dice la tabla. Listo, sí, señora, gracias. Con gusto. Pero sí se tiene que elevar eso al cuadrado. Muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ahora con el de población conocida, que es la mayoría de ejercicios. Pues bueno, en el numerador lo multiplican por la población y en el denominador ya hacen lo mismo.
la población por el error elevado al cuadrado. Cierro paréntesis, más el valor de z, que lo dice en la tabla, elevado al cuadrado, por P por Q. O sea, por 0.5 por 0.5. Entonces tienen que tener en cuenta mucho cuidado con este cálculo, porque a veces se nos olvida colocar paréntesis o lo hacemos todo directo y no nos da el resultado. Entonces tienen que tener mucho cuidado al colocar paréntesis para cada una de esas operaciones. ¿Listo? Y ya con eso pues les doy estos ejemplos de rapidez. Supongamos que estamos investigando sobre el porcentaje de estudiantes de la UNAD que trabajan en empresas de servicios públicos, ¿cierto? Si tenemos que el nivel de confianza es del 95% y el error es del 3% y se conoce que la proporción esperada de que al escoger un estudiante de una universidad pertenezca a una empresa de servicios es del 5%, entonces calcular el tamaño muestral. ¿Sí? Entonces ya uno lo lee una y otra vez, analiza el problema y determina los valores de acuerdo a lo que nos dieron. Nivel de confianza, 95%. ¿Eso qué significa? Que 95% es equivalente a Z, que es 1.96. 3% es el error, convertido en una escala de 0 a 1, o sea, 0,03. Y la probabilidad de que sea alguien trabajando en una empresa de servicios públicos, 5%, ¿cierto? O sea, el éxito. Entonces, en este caso es 0.05. ¿Sí, muchachos? Entonces, uno tiene que saber determinar cada una de las variables para poder, ahí sí, ya aplicarlo a la fórmula. Lo que les digo, lo de los paréntesis, miren, muchachos, es importante que siempre sigan paréntesis para organizar las operaciones y llegar a un resultado final y poder ser aproximado. En este caso nos dio 202,75, pues lo aproximamos a 203. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. En este segundo problema, para estudiar la imagen de los diferentes políticos en un país, la imagen, se desea realizar una encuesta a una población de 1.280 personas. Miren, ya nos están dando población, ¿sí? Entonces, si se extrae una muestra al azar, ¿cuántos casos se necesitan para que los resultados de la encuesta revelen la opinión real sobre los políticos? Si se tiene una confianza del 95% y un error del 7%. Entonces, lo mismo, empiezo a identificar las variables, la población, el error, la probabilidad de éxito y de fracaso. Y ya aplico en la fórmula y aplico la fórmula de qué? Y ya utilizo los paréntesis, ¿sí, muchachos? En este caso también les muestro cómo se aplican los paréntesis, ¿sí? Siempre bien organizado. Y les da 122 en este caso. Entonces ahí esto va a quedar grabado, entonces si ven la grabación lo repiten una y otra vez para comprobar el resultado. Bueno. Y para este último, sin necesidad de hacer cálculos, muchachos, ustedes me van a decir quién es cada variable, ¿bueno? Se desea conocer el número de personas que se deberá vacunar inicialmente contra el COVID en uno de los barrios de Bogotá, que posee una población de 750 mayores de 60 años. Si se extrae una muestra al azar, ¿cuántas personas deberán ser vacunadas inicialmente? O sea, se está hablando de una población. Se está hablando de una población y... Esperen un momentico. Qué pena, el perro aquí entrometido. Entonces se está hablando de una población y se está hablando de un nivel de confianza y un nivel de error, ¿cierto? Entonces la pregunta es, a partir de ese problema, muchachos, ¿quién es población? ¿Qué número? 750. Perfecto. No sé por qué no me deja cambiar el color. Ah, ya, ahora sí. Excelente, 750, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién es el error? 5%. Excelente. ¿Y cuánto equivale 5%. 5% en una escala de 0 a 1? 0.5. 0.5. 0.5 es 50%. Entonces, agrégale un cerito. Ok, 0.05. Excelente, muy bien.
Sí, porque si le colocáramos 0.5, ese 0.5 es equivalente a 50%, ¿listo? Y no nos está hablando del 50%, sino el 5%, ¿listo? Para que lo tengas cuidado con esa parte. Muy bien. La probabilidad de éxito. ¿93%? 93%. Ahorita lo comparamos. Y el porcentaje de fracaso. O sea, uno menos... ¿Será 7 la resta? ¿O ustedes qué opinan? Estas dos últimas tendieron a confundir, ¿cierto? Entonces, acá vamos a mirar la respuesta final. Entonces, población, bien. Error, bien. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con estas últimas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de éxito fue miren, 28,7. Porque nos dicen, además de investigaciones en Inglaterra, se sabe que se debe vacunar al 28.7% de estos. ¿Eso qué significa? Que es la probabilidad de éxito de que esta población va a reaccionar positivamente a la vacuna, ¿sí? O sea, sí se van a proteger contra el COVID. ¿Entendido, muchachos? Entonces no es 93%, sino 28,5. Perdón, 28,7, ¿listo? Y acá nos dicen, Q es 1 menos P. Y como esto es igual, este 28% en escala de 0 a 1 es lo mismo que 0,287. Entonces, por eso Q es igual a 1 menos 0,287. ¿Y eso cuánto da? 0,71. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con esas últimas variables, que no se utilizan en los problemas de la guía porque no nos ponen probabilidad de éxito y de fracaso, pero para que lo tengan en cuenta en un futuro, bueno, al analizar bien el problema. Y pues ya este es un último problema, pero ya pues no nos vamos a demorar en esto para que nos rinda, ¿sí? Pero es lo mismo, identificar las variables, aplicarlas en una ecuación y ya. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta con la identificación del tamaño muestra? No, señora. Por el ruido. No, señora. Descansen ahí unos minutos, unos segundos mientras calla el perro. Listo, muchachos, una disculpa, tómense su sorbito de tinto y ya nos queda la última, ¿listo? Entonces, muchachos, de eso se trata el ejercicio ya número 4, que es el cálculo del tamaño muestral aplicando estas fórmulas, conociendo o no la población. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Todos bien? No, señora. Listo, excelente. Mauricio, Diego, Miguel Ángel, Nicolás, Olga Lucía. Bueno, creo que Olga Lucía ya me respondió, ¿cierto? Entonces, muchachos, de esto se trata estos 4 primeros ejercicios. Ahora nos vamos con el último. Ya la aplicación de lo que hemos visto. Entonces, mucho cuidado, acá ya es más práctico. Y vamos con esto. Entonces, ¿de qué se trata la actividad 5? ¿De qué se trata la actividad 5? Es la caracterización de variables cualitativas. Y lo hacemos con 2 programas posibles, el Infostat o el Excel. ¿Sí? Entonces, Infostat, acá les doy un link
para que puedan descargar el programa y un video tutorial de cómo manejarlo. ¿Sí? Entonces, tranquilos, yo les voy a dar esta presentación o ya mismo les copio el link para que descarguen o vayan descargando el programa, ¿listo? Para los que tengan ahí su computadora a la mano, entonces les voy a pasar el link, ¿listo? Es gratuito, funciona especialmente en Windows, en Mac no funciona, entonces los que tienen Mac sigan con Excel para trabajar esta parte, ¿bueno? Entonces acá les voy a dar el link de Infostat en el chat de la videollamada. ¿Listo? Entonces ahí ya les comparto el link y lo pueden ir mirando. Mientras lo van descargando, pues van viendo la explicación rápida para poder entender su manejo y poder aplicar los cálculos en el ejercicio. Entonces, acá, ¿de qué se trata? De aplicar los valores a la identificación de las frecuencias. Pero para eso tenemos que saber qué es una frecuencia, ¿sí? Para poder entender lo que vamos a hacer en Infostat, tenemos que saber conceptualmente lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es la frecuencia para ustedes, muchachos? ¿Qué significa la frecuencia? La cantidad de veces que se repite algo. Excelente, ¿cierto? La cantidad de veces. Entonces acá nos dicen en un ejemplo, una consultora decide realizar una investigación en una oficina acerca de la cantidad de hijos que poseen sus empleados. Entonces luego de realizar una encuesta, la pregunta a 20 empleados, las respuestas fueron las siguientes. Entonces un empleado dijo que 0 hijos, otro que 2, otro que 2, otro que 3, 3, 1, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Para la frecuencia absoluta, lo que tú dices es importante. El número de veces que se repite una respuesta. Entonces, ¿cuáles se repiten? Miren, empecemos por 0. Eso, 0. ¿Se repite con quién? Con este, ¿cierto? ¿Con quién más? Con este. ¿Y con quién más? Con este. O sea que, ¿cuál es la frecuencia de las personas que tienen 0 hijos? 4. Excelente, ¿cierto? O sea que las personas que tienen 0 hijos o no tienen hijos es de 4. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de los que tienen 2 hijos? 2 4. hijos. 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. Uy, 4 no, 6. 6. Excelente, 6. Muy bien, o sea que 6 personas tienen 2 hijos. ¿Cuál es la frecuencia de 3? 3 hijos. 4. 1, 2, 3, 4. Excelente, muchachos. Muy bien. 4. ¿Y cuál es la frecuencia de cuál nos hace falta? De 1. 4. 1, 2, 3, 4. Excelente. ¿Y cuál es la frecuencia de 5? 4. ¿Cuál es la frecuencia de 4? 2. 1 y 2. Perfecto, muchachos. Así se determina la frecuencia absoluta de los datos. ¿Listo? ¿Y qué nos hace Infostat? Entonces ustedes hicieron esto manualmente porque lo entendieron. Pero Infostat ya te hace eso en un segundo. ¡Fum! Ya te saca los datos de frecuencia rápidamente. ¿Listo? Y acá está la solución. Miren, y sacamos una tabla de frecuencias. ¿Y qué hacen ustedes al final? Sumar la frecuencia total. ¿Listo? Sumen esto. Les debe dar 20. 6 más 4, 10 más 4, 14 más 4, 18 más 2, 20. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué hacen al final? Sumar las frecuencias absolutas para tener la frecuencia acumulativa absoluta. ¿Listo? ¿Entendido de dónde sale el 20? De la sumatoria de todos los datos. ¿Entendido lo que es frecuencia absoluta, muchachos? Sí, señora. Excelente. Sí, señora. Muy bien. Listo. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia relativa. ¿Cómo se diferencia? Pues ya es una división. Es una aplicación matemática más detallada. Pero esperen, saco el lápiz. Ah, listo. Ok. Esta frecuencia relativa hace referencia a la división entre la frecuencia absoluta con el número total de datos. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de las personas que tienen 0 hijos? Ustedes lo que hacen es 4 dividido el total de datos que fue 20, ¿cierto? 4 dividido 20 por 100.
y ya lo estiman en un porcentaje. Lo pueden expresar de escala de 0 a 1, de 0 a 1 o en porcentaje. Ya. ¿Listo? Y eso les da el 20%. ¿Listo? Y así para cada dato. Entonces, cada dato tiene su propia frecuencia relativa. Y la sumatoria es ya la frecuencia relativa acumulada. La sumatoria que les debe llegar a un valor de 1. Bueno, ya se darán cuenta con el tratamiento de sus datos. Entonces, ¿entendió cómo sacar frecuencia absoluta y cómo sacar frecuencia relativa? Sí, señor. Listo, ok. Listo, y ahora ya Sí, ya a lo señora. directo. Ya sabiendo que es una frecuencia y cómo se calcula, ahora manejamos Infostat. Entonces acá, para no demorarnos, les voy a dar a grandes rasgos cómo se maneja Infostat. Y ya con esta presentación que les voy a compartir, ustedes aplican paso a paso, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace primero? Entonces, ustedes seleccionan todos los datos de Excel y los copian en Infostat. Entonces, vamos a hacerlo. Denme un segundo, lo hacemos. Y ya. Entonces, tengo los datos. Voy a abrir Infostat primero que todo, porque no lo tengo abierto. Listo. Acá este es el icono de Infostat. Le doy OK. OK. Entonces ahí ya le abrieron el archivo, ya le dan nueva tabla, o sea, control N, ¿listo? Y ya tienen preparada su ventana para colocar los datos, ¿sí? Entonces le mencionan caso, o sea, variable, el número de individuos y la columna. Entonces ya la tienen abierta. Regresamos a Excel. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Seleccionar todas las variables. Seleccionan todo. Miren. Lo selecciona todo con Shift y la tecla hacia la derecha, hasta porcentaje de migrantes. Y ya selecciono los datos todos de aquí hacia abajo, hasta abajo. Esto hasta llegar a 180, que es el número total de datos. ¿Listo? Y ya que hago, seleccioné todo junto con variables y datos y le doy copiar o control C. Bien. Y ya estoy copiando todo. Y ahora me voy a Infostat, le doy control V o pegar. Y miren, muchachos, ya me lo copió automáticamente. ¿Listo? Ya me copió automáticamente lo que había en cada una de las columnas, en cada una de las variables y sus datos. ¿Listo? Y acá nos dicen, hay 181 registros. Y ya organizados unos con otros. ¿Sí, muchachos? Entonces ya así empezamos a manejar el Infostat, copiando todos los valores desde Excel y los pego en Infostat. ¿Listo? Entonces ahí para que le cacharreen. Y ahora sí, acá en Paint no sino en PowerPoint, les coloco paso a paso qué se hace. Entonces, acá les digo, bueno, en este caso yo voy a seleccionar una variable. En este caso, ¿qué variable estoy seleccionando, muchachos? ¿Cuál creen? Etapa, miren, ¿sí? La que está resaltada. Miren que está caso, hecho, etapa, año de denuncia. Creo que no se copió acá. Sí, se copió acá. ¿O no? Sí se copió. Entonces, muchachos, miren las variables. ¿Sí? Está hecho, etapa, año de denuncia. Entonces, ¿cuál es la que yo elegí? La variable cualitativa etapa. ¿Listo? ¿Se acuerdan que etapa es una variable cualitativa? Entonces, en este caso, yo elegí etapa para hacer mi ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Recordemos, acá lo tengo en Excel bien resumidito. El primer ejercicio nos dice, el primer punto del ejercicio 5, dice, organizar la variable cualitativa en una tabla de frecuencias que contenga como mínimo lo siguiente. Entonces, debemos escoger la variable. ¿Y cuál escogimos en este caso? Etapa. ¿Cierto? Y a partir de la variable etapa, yo saco frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿sí? Y, ¿qué más nos piden? Frecuencia porcentual. ¿Sí? En este caso se sacó la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Pero en el ejercicio nos están pidiendo exactamente cuál. La categoría de la variable, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa y el porcentaje. Entonces, en este caso,
Estas son las características o las categorías de la variable etapa, ¿cierto? Ejecución de penas, indagación, investigación y juicio. Y ya a partir de eso, tengo que calcular quiénes están pasando por ejecución de penas, quiénes están pasando por indagación, quiénes están pasando por investigación y quiénes están pasando por juicio, ¿cierto? O sea que estoy calculando la frecuencia de cada una de estas categorías. ¿Y qué nos damos cuenta? Que 9 personas están pasando por ejecución de penas. 119 están pasando por investigación, por indagación. 2 solamente por investigación y 50 por juicio, ¿sí ven? ¿Cómo hacen esos datos? ¿Cómo sacan esos datos, muchachos? Entonces lo hacemos con Infostat. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces seleccionan la columna de interés, la variable de interés, en este caso etapa, busco una ventanita que se llama estadísticas, mírenla acá. Y luego busco una que se llama tablas de frecuencias. ¿Sí ven? Entonces selecciono tabla de frecuencias. Listo, le doy clic. Y ahora en la tabla de frecuencias busco el caso, ¿cierto? Y lo coloco acá y le doy a aceptar. Ay, Dios. No me salió. A ver, recordamos cómo es que se hace. Son gráficos, ventanas. No, sí, estamos bien. Tablas de frecuencias, pero hay algo que se me está olvidando colocar y no me acuerdo qué es. ¿Qué es? PowerPoint. A ver, acá. Bueno, si no me acuerdo acá, por eso coloqué esta imagen en PowerPoint, ¿cierto? En el que detallo cómo se hace cada una de las cosas, ¿cierto? Porque sí, tengo memoria de pollo y se me olvidan los detalles. Entonces, en este caso, selecciono la etapa o la variable cualitativa que yo elegí. Luego busco en estadísticos y en este caso no estoy determinando tabla de frecuencias, sino estoy determinando ya los gráficos. Ay Dios, pero ¿cómo se hacen las tablas de frecuencias? A ver. Ah, sí, aquí. Estos son los gráficos. Y gráfico de categorías en filas, etapa. ¿Y por qué no coloqué tablas? Datos categorizados. Indagación. Gráfico de barras. Listo. Ok. Acá les estoy colocando todos los pasos de todos los demás puntos, menos la de tabla de frecuencias. A ver, cacharrémoslo entre todos. Todos ya tienen ¿el qué? Ya todos tienen el programa instalado. Sí, lo acabé de instalar. Excelente, listo. Entonces, entre todos, copien los valores, como les dije, desde Excel. Deja abrirlo, porque ya se archivo abrir y abres el Excel. Listo, sí. Entonces ya tenemos activado el Excel y ya los datos de Excel los copiamos a Infostat, ¿cierto? Sí. Y ahora la idea es entrar a gráficos. Gráficos me sirve para hacer las gráficas de barras, los gráficos de sectores, o sea, la parte gráfica. Pero lo que no recuerdo es cómo sacar las tablas de frecuencias. Eso es lo que me tiene preocupada. La gráfica de secuencia es la que le dice a uno cuántos hay por cada uno. Pues yo le di ahí Exacto. en tablas de frecuencia, seleccioné la variable y le doy a aceptar y me dice, digamos, por ejemplo, de la columna 2 y le di a Que no me aceptar. aparece la frecuencia. Y eso es lo que... Porque miren, acá estábamos en estadística y uno coloca tabla de frecuencias. Le doy la columna de interés, en este caso la 2. Le Y le selecciono da columna 2. ¿Y luego qué, perdón? doble clic, ¿no? Doble clic, sí. Y no me aparece más. Y se desapareció. Ay, No, por Dios. eso, en variables. O sea, ahí la paso a variables. A ver, columna 2. Me enredé. Doble clic y ahí la paso. Y luego le das a aceptar y te sale. Sí.
porque a mí no me Ahí sale. sale otro cuadro, pues Sí. le di a aceptar. Sí, ya me dio. Ok, listo, gracias. Ahí vuelve y le di a aceptar, o sea, ahí no sé si tocaba cambiarle algo, pero pues yo le di a aceptar y Ujú, ahí sale un cuadrito más chiquito. exacto, eso. Otra vez, entonces, selecciono la variable, luego estadísticas, luego tabla de frecuencias. Doy la columna 2, que ya está seleccionada. ¿Cómo la seleccioné? Con la flechita. Y ya le doy a aceptar. Y ahora sí, es que eso era lo que necesitaba que saliera. Muchas gracias por tu apoyo. Entonces, en este caso, le dan doble clic y les debe salir esta tablita, muchachos. Y en esta tablita les sale para qué quieren obtener de la tabla. El límite inferior, el límite superior. Entonces, eso no me interesa. ¿Qué me interesa? Saber este que es MC, que significa marca de clases, sí me interesa porque me interesa saber el nombre de las categorías. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Me interesa salir? Sí, y dejo el chulito y quito el chulito de los que no me interesa. Y luego le doy aceptar y ya me salió esto. ¿Sí ven, muchachos? Entonces me sale tabla de frecuencias, el nombre de cada columna, el nombre de cada categoría, de quién, de la variable etapa, y me sale el cálculo de la frecuencia absoluta y el cálculo de la frecuencia relativa sin multiplicarla por 100. Y ya ustedes qué hacen, ya la pueden copiar, pegar en Excel, en Word, lo que sea, y ya construyeron su primera tabla de frecuencias. ¿Listo? ¿De qué variable? De la variable etapa. Profe, pero yo no quiero etapa, yo quiero otra variable. ¿Qué otra variable podemos hacer, muchachos? ¿Cuál creen? Una variable cualitativa, ¿cuál quieren? ¿Hecho? Hecho. Entonces, ¿qué hago? Otra vez, selecciono la columna, me voy a estadísticos, me voy a tabla de frecuencias, selecciono la columna en donde está la variable que me interesa, o sea, la 1, le doy una flechita acá, selecciono la columna 1 y le doy a aceptar y me salen las opciones de las tablas de frecuencias. Quito límite inferior, quito límite superior, dejo marca de clase de frecuencias y le doy a aceptar. Y miren, me salió mi segunda tabla en donde estoy categorizando hechos. Y en el hecho hay sí o no. ¿Eso qué quiere decir? Que los que sí tienen una frecuencia de 150 y los que no del 30, para un total de 180, ¿sí? Entonces, ya todos me entendieron cómo construir la tabla de frecuencias en Infostat. Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por la colaboración. Es así, ya se me estaba olvidando, ¿sí? Las cuestiones de que uno no practica todos los días y se le olvidan los detalles. Pero bueno, muchachos, y así es Infostat. Ya hicimos el primer punto. Ahora el segundo. ¿Cómo se hace el segundo? En el segundo ya es graficar lo que acabamos de establecer en una tabla de frecuencias, ¿sí? O sea, es determinar la gráfica. ¿Y cómo? Pues lo mismo. Ya me selecciono la variable, selecciono ahora en vez de estadísticos, coloco gráficos, ¿sí? Coloco gráficos y coloco gráfico de barras. Coloco el caso que quiero y el criterio de clasificación optativa, que en este caso es la etapa, y le voy a aceptar. En el caso de que le dé a aceptar, coloco media, no me interesa media, me interesa frecuencias absolutas. Entonces le doy frecuencias absolutas y le doy a aceptar y listo, me salió mi primera gráfica, muchachos. ¿Quieren que lo repita? ¿Fui muy rápido? Profe, una pregunta, en el caso de la tabla, ¿uno lo puede pegar como imagen o? Sí, claro. En el caso de la tabla, puedes pantallazo y lo pegas como imagen. Hay otros programas que recortan la imagen directamente, pero en este caso no. Captura de pantalla y control V en Word. ¿Listo? ¿Entendido cómo saqué el gráfico, muchachos? Repito, entonces, como estoy graficando columna 2, pero estoy teniendo en cuenta la variable etapa,
Entonces estoy graficando etapa, no, quiero graficar desde la variable, o sea, desde el juicio, y selecciono todo y ya corroboro que todo esté bien graficado, selecciono hasta el final y ya me voy a gráficos, me voy a gráfico de barras, selecciono el caso, la columna 2, los datos que elegí, bueno, y aceptar. Creo que igual me va a graficar etapa, pero bueno, no importa. Entonces lo voy a aceptar y ya. Entonces, muchachos, me interesa me interesa en este caso etapa, no. Descarto etapa y me concentro en las categorías de la etapa, o sea, el juicio, la ejecución, la indagación y la investigación, ¿sí? ¿Y qué estoy graficando? La frecuencia absoluta. ¿Y qué me doy cuenta a nivel gráfico? Que el que tiene mayor frecuencia es la indagación, ¿bien? Es la indagación, ¿sí? Y ustedes ya pueden jugar con estas gráficas. Les dan clic. Ah, bueno, entonces, si se dan cuenta, estos valores se pueden editar, ¿sí? Entonces acá le coloco un título. ¿Qué título le puedo colocar? Gráfica de etapa. Entonces le coloco etapa, le doy enter y ya me cambió aquí directamente el nombre de etapa, ¿sí? ¿Qué, profe? Yo quiero cambiarle de color para distinguir una u otra categoría. Claro, entonces le hacen clic y aparece el valor y al mismo tiempo le pueden cambiar el color. Con clic izquierdo, color rosadito. Miren, ya le cambió el color, ¿sí? Ahora, ¿qué ejecución de penas? Sale el valor de la frecuencia. ¿Y qué color? Azul o morado. ¿Qué indagación? ¿Qué color gris? ¿Y qué investigación? Color azul. ¿Sí? Entonces ya pueden ir jugando con estas gráficas, le cambian de color, etcétera. Y ya construyeron su primer gráfico de frecuencias. Y ya que les piden en la guía, construir los gráficos y analizarlos. Lo que les dije, ¿qué está diciendo este gráfico? Que en la variable etapa, en el que se encuestaron a 180 personas, 50 están pasando por un juicio, ¿cierto? Están en la etapa de juicio tras una investigación. Ahora, indagación, que 119 están pasando por un periodo de indagación, ¿cierto? A partir de 180 personas estudiadas. ¿Sí, muchachos? Ese es el análisis. Interpretar lo que dice cada gráfico. Entonces, no me interesa que hagan el gráfico. Sí, les quedó muy bien y todo. Pero lo que me interesan es que sean capaces de analizar lo que ven en cada una de estas gráficas. ¿Listo? Ah, profe, pero me sale error al tratar de generar el gráfico. ¿Al tratar de qué? De generarlo. O sea, trato de seleccionar la columnado Ujú. y me dice que categoría es la variable columnados es de tipo categoría, por ello no es admisible en este campo. Ay, Dios. Bueno, miremos, a ver, miremos paso por paso nuevamente. Ya seleccionaste los datos. Le diste gráficos, gráficos de barras. Sí, Y ya elegiste la columna graficar, ¿cierto? Pero la columna graficar, ¿en dónde la colocas? Aquí en donde dice criterios de clasificación. ¿Sí? ¿Sí es? sí. Entonces ya, caso, lo coloco aquí arriba y lo selecciono arriba. Y la columna 2, en donde está mi variable, la coloco abajo y la selecciono con la flechita. Entonces ya verificaste que hice caso arriba y columna 2 abajo o etapa abajo. Creo que era ahí, perdón. Listo. Ahí sale después medidas de confianza. Ah, listo, sí. Exacto. Entonces, ¿qué debes elegir? Lo que estemos graficando. En este caso, frecuencia absoluta. Y le dan aceptar. Y ya te salen las gráficas. ¿Ya te dio? Sí, ahora sí. Excelente, muy bien. ¿Y a todos les dio las gráficas? ¿Lo intentaron? Muchachos, ¿todos vamos bien o se durmieron? Pero bueno, yo lo estoy descargando porque me salió un error de descarga, pero pues yo lo intento ahorita. Ah, Pero, listo, quería pues, mirarte. ahí Muy bien. continúo. Sí, Sí. profe, Listo. yo no lo he descargado porque a mí no me llegan los mensajes. Ah, verdad. Entonces ahorita me recuerdas, antes de que nos desconectemos, a los que no les Listo. lleguen los mensajes les envío los links. ¿Listo? Ok, mis muchachos, entonces ya para finalizar, entonces acá, como les dije en el Excel, no en Excel, sino en PowerPoint, les
indico paso a paso cómo trabajar para la construcción de estos gráficos, ¿cierto? Entonces la idea aquí es que ya está el pantallazo de cómo se hace cada uno de los puntos. Y ya, por ejemplo, acá en el gráfico de círculos, entonces lo mismo, en vez de colocar gráfico de barras, le coloco gráfico de sectores y en gráfico de sectores le coloco gráfico categorías en filas. Y lo mismo, coloco etapa y le doy seleccionar y me sale esto. Me sale en círculo el porcentaje de investigación de categorías de la variable etapa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, ahora para la construcción de la tabla de contingencia, lo mismo, selecciono la etapa, selecciono la variable, luego me voy a donde dice datos categorizados, me voy a la construcción de tabla de contingencia y luego a partir de ahí, recuerden que son variables de doble entrada, o sea, ya estamos hablando de dos variables en una sola tabla. Entonces, en este caso, sigan el ejemplo que les estoy dando aquí, o sea, elegir etapa y sexo y a partir de eso analizar en qué etapa están de acuerdo al género. Mujeres están pasando por tal etapa, hombres están pasando por tal etapa, ¿sí? O sea, doble variable en una sola categoría, en una sola, doble característica en una sola categoría, en una sola variable. Entonces, esa es la tabla de contingencia. Y acá les doy este ejemplo. Y finalmente, para el gráfico, lo mismo. Seleccionan los datos de etapa, vamos al gráfico de barras, luego coloco el caso arriba y abajo en criterios de clasificación coloco las dos variables a estudiar, etapa y sexo, elijo frecuencias absolutas, así como en el anterior, le doy a aceptar y ¿qué me sale? Me sale ya estos gráficos. Estos gráficos ya son más que el primero, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya me están relacionando la frecuencia de mujeres y hombres que están pasando por alguna etapa dentro de la investigación estadística, ¿cierto? Entonces yo digo, yo elegí el color, todos los azules son los hombres y todos los rojos son las mujeres, ¿bien? Y puedo empezar a hacer el análisis. Bueno, el que tiene mayor número de frecuencias son los hombres que están pasando por un proceso de indagación, luego las mujeres, ¿sí? Y empiezan a hacer una comparación entre una y otra variable. Y ya, muchachos, entonces ustedes hacen esa construcción en gráfico de barras, en gráfico circular, y ya empiezan a decir qué significa cada uno. Y aquí en el Excel, que les muestro ahorita, lo que les dije, lo que les muestro ya la solución de cada uno de esos puntos, ¿sí? Representar la información por medio de diagramas de barras y diagramas circulares y hacer un análisis. Miren. C. Hallar la moda de la variable cualitativa. ¿Qué es la variable cualitativa? ¿Qué es la moda, muchachos? La moda es esa medida de tendencia estadística, de medida de tendencia central, en el que representa el mayor número de veces, ¿cierto? O sea que en este caso, ¿cuál es la moda? La azul, ¿cierto? ¿Y qué es la azul? La indagación. ¿Qué significa eso? Que la categoría o la característica de indagación es la moda. ¿Por qué? Porque tiene el mayor número de valores repetitivos para este caso específico. ¿Listo? Para esta variable específica. Y D, construir una tabla de contingencia. Lo último que les dije, construir doble variable o doble entrada con dos variables cualitativas, las cuales usted considere podrían estar relacionadas. ¿Cómo pueden relacionar? Bueno, país y género, ¿cierto? O etapa y género, o etapa y país. Lo que ustedes quieran relacionar, están libres de seleccionar dos variables y poderlas analizar una con otra para construir la tabla de contingencia y la gráfica final. ¿Listo? Una vez ustedes hayan hecho eso, concluyan, terminaron el trabajo, ya lo organizan y ya lo dejan en este formato. La actividad número 6, que es la consolidación del trabajo, en donde ustedes ya construyen la portada, la introducción, que es la presentación del trabajo, la justificación, por qué están haciendo este trabajo, los objetivos, el cuadro sinóptico, la ficha técnica, la clasificación, o sea, el ejercicio 3, 4, 5, las conclusiones que estén relacionadas con los métodos estadísticos aplicados a la problemática estudiada y finalmente las referencias bibliográficas. Como este es un trabajo de recuperación, pues ya tiene una máxima calificación de 99, así que si lo hacen excelente, tienen su 99.
Y ya, esos son los referentes bibliográficos, muchachos, y la asistencia, el agradecimiento sobre todo porque ustedes estuvieron aquí muy pendientes, participativos, y los felicito por esa buena disposición. Bueno, Tutora, eso es ¿tiene todo. una Muchas duda? gracias. Listo, pues voy a dejar de grabar y ya me quedo con las preguntas o con las personas que no pudieron obtener los links. ¿Listo? Entonces les voy a dar los links antes de que se me vayan. Detener.